Amén. Ok, vamos a estar hablando hoy sobre la virtud de la semana. Ya esta es la semana 7, y vamos a estar hablando acerca de la humildad. Humildad. Definimos humildad como pensar con buen juicio en nosotros mismos, estando contentos con cómo Dios nos ha hecho y lo que nos ha dado. Entonces hay tres cosas: pensar con buen juicio en nosotros, y luego estar contentos con cómo Dios nos ha hecho y lo que nos ha dado. Podemos también resumir, a lo mejor para los más grandecitos, esta virtud como olvidarse de uno mismo con gozo. Olvidarse de uno mismo con gozo. Y el versículo de la semana está en 1 de Pedro 5:5. Te estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice 1 de Pedro 5:5: todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y aquí pues hay algo esencial para nosotros, porque si Dios brinda ayuda a los humildes, entonces definitivamente tú y yo deberíamos querer ser humildes. Y la pregunta clave es, ¿cómo es esto? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de humildad? Obviamente nuestro ejemplo de humildad a seguir es Cristo. Antes de entrar en qué es humildad y cómo la definimos, o qué es lo que vamos a estar explicando durante la semana, hay tres cosas que podemos decir que la humildad no es. Tres cosas que la humildad no es. Número 1, la humildad no es inseguridad. La humildad no es inseguridad. Humildad no es esconder tus talentos y habilidades, porque Dios nos llama a ponerlos en práctica para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. En el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, una de las estrategias que según el diablo le recomienda a su sobrino, que no recuerdo cómo se llama, es hazle creer al hombre que no importa si puede hacer algo increíble o si no lo hace. O sea, no pasa nada. Si tiene la habilidad para hacer una capilla increíble, no pasa nada si simplemente no la hace, a fin de que nadie se dé cuenta. Y lo dice porque el enemigo quiere que el hombre encuentre deleite en usar sus talentos para servir a él y servir a otros. El enemigo en este caso siendo Dios. ¿Sí? Y entonces lo que muestra Luis en esta imagen es: humildad no es esconder nuestros talentos. De hecho, esconder nuestros talentos es una forma también de soberbia, ¿sí? De no querer pasar o de no querer llamar la atención hacia nosotros mismos. Y eso en sí mismo también es soberbia. Entonces, primero que nada, la humildad no es inseguridad. Segundo, la humildad no es indecisión. Decir, no, pues yo no sé, o pues cualquiera puede tener razón, o no, pues quién sabe, no es humildad. Y tercero, la humildad no es inactividad. Escondernos de manera que nadie voltee a vernos no es humildad. ¿Por qué estas tres no son humildad? Porque somos llamados a servir. Y si yo, por miedo a que me vean, o por no querer que la gente se fije en mí, no sirvo a otros, estoy siendo soberbio, no estoy siendo humilde. Estoy poniendo mi propia persona por encima de lo que Dios me llama a hacer. Y entonces cuando hablamos de humildad, estamos hablando de lo que tiene más que ver con nuestras motivaciones, tiene que ver más con cómo pensamos sobre nosotros. En Filipenses 2, versículos 3 al 8, Filipenses 2, versículos 3 al 8, leemos: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces aquí tenemos una cuestión de la humildad es una actitud. Pregunta para todos nosotros: ¿qué es una actitud? ¿Un comportamiento?
¿Cómo reaccionas ante una situación? ¿Cómo reaccionamos? Sí. Sí, podemos decir que una actitud es cierta inclinación. Es decir, esta persona cuando tú le comentas algo, su respuesta generalmente es enojo. Sí. Ah, ok, ya estoy como ubicando una inclinación en la persona. Hay cierta actitud, su actitud es defensiva o es agresiva o es... Sí. Entonces, cuando hablamos de actitud, hablamos de una forma de pensar específica que se traduce en acciones. De una forma de pensar específica que se traduce en acciones. Y entonces hay tres cosas que queremos ver aquí en la humildad. Sí. Cuando estamos hablando de humildad, como estamos hablando de una actitud, de una forma en que pensamos, queremos ver cómo pensamos, cuánto pensamos y en qué pensamos. Cómo pensamos, cuánto pensamos y en qué pensamos. Y entonces lo primero es cómo pensamos. Sí. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? Bernardo de Claraval dice, la humildad es verdadero autoconocimiento, especialmente respecto a las faltas, errores y necesidad de uno mismo. La humildad es verdadero conocimiento, especialmente respecto a faltas, errores y necesidad. Y entonces, humildad significa vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, sabiendo que todo el bien que tenemos viene totalmente de Él. Humildad significa que cuando tú y yo vamos a las bienaventuranzas y dice Jesús, bienaventurados los pobres, ah, yo soy pobre. Sí, bienaventurados los que tienen hambre, ah, yo tengo hambre. Sí. Bienaventurados los que lloran, ah, yo soy el que llora. Sí, o sea, yo soy toda esta descripción de una persona que está, porque todas las bienaventuranzas describen a un tipo de persona que es completamente necesitada y dependiente de otro. ¿Sí? Y tú y yo somos eso, pero hasta que no nos veamos así, no va a haber verdadera humildad en nosotros. Y aquí hay algo importante, porque en nuestra cultura atesoramos mucho lo que es autoestima y de hecho a veces entra dentro de lo que estamos hablando en la iglesia y entonces decimos muchas veces, ah, es que tú eres un guerrero victorioso y todo lo puedes. Sí, pero no depende de ti. ¿Sí? En realidad tú eres un pobre y necesitado, tal como dice Cristo en Apocalipsis. Conseguimos vencer o tener victorias en virtud de nuestra unión con Cristo, quien es el vencedor, no porque nosotros lo seamos en nosotros mismos. Y entonces esto es importante. Tim Keller dice, la soberbia y el orgullo reniegan de todo, pero la humildad puede recibir la vida con gozo como un don. La soberbia y el orgullo reniegan de todo, pero la humildad puede recibir la vida con gozo como un don. Si tú y yo nos vemos como personas pobres y necesitadas, todo lo que tenemos lo vamos a ver como un regalo de Dios. Pero si yo me veo a mí mismo como alguien que merece ciertas cosas, voy a estar renegando siempre que no tengo esas cosas que merezco. Y ojo, porque esto no siempre es explícito. Yo no conozco hasta ahorita a nadie que ande por la vida diciendo yo merezco, bueno, sí hay algún, pero no me he tocado con ninguna persona. Yo merezco esto, yo merezco aquello. Pero cuando renegamos, eso es lo que estamos diciendo. Yo merezco esto. Y entonces estamos evidenciando que en vez de humildad estamos siendo soberbios. El corazón que es humilde reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido de la mano de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y entonces lo primero es que deberíamos de tener una imagen de nosotros que sea correcta. Somos dependientes. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios. No hay nada que tengamos que Dios no nos haya dado. Ni siquiera cuando nos ha costado todo el sudor de nuestra frente, no ha sido por nuestros propios méritos. Como pensamos, deberíamos de pensar de nosotros así. Pobres, necesitados, unidos a Cristo y en virtud de ello bendecidos. Ahora lo segundo es cuánto pensamos. Si es Luis otra vez, dice ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y eso está implícito en el pasaje que vimos, ¿no? Dice en Filipenses 2,
El versículo 4, no busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y entonces está diciendo, piensa menos en ti, piensa más en los otros. Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. La verdadera humildad florece cuando nuestra mirada está puesta en la inmensa gloria de Cristo. Cuando nuestros ojos se ponen en el valor, en lo que veíamos hace unas semanas, en el incomparable valor de conocer a Cristo. Entonces ahí hay verdadera humildad, pero se desvanece cuando nos paramos frente al espejo a considerar lo humildes que somos. Tim Keller dice, la humildad es tan tímida que si comienzas a hablar de ella, se va. Cualquier persona que diga, anda, yo sí soy bien humilde, la verdad, inmediatamente dejó de ser humilde. ¿Sí? Inmediatamente es como, ya no eres humilde. ¿Cómo se ve una persona humilde? ¿Cómo sabes que hay una persona frente a ti que es realmente humilde? No, digo, no te va a decir, porque si te dice ya no es humilde. Entonces, ¿cómo sabes? Por sus actitudes. Por sus actitudes, sí, ciertamente. Una de las marcas de una persona humilde, o podemos delinear 3 marcas de una persona humilde, ¿no? Gozo, que es lo que vimos aquí, contentamiento, todo lo que tengo lo recibo con gozo. Interés en los otros, ¿sí? Es decir, una persona realmente humilde va a tener un interés genuino en las personas que lo rodean, va a querer de verdad conocerlos. Una persona humilde va a buscar escuchar más de lo que habla, ¿sí? Porque lo que realmente quiere es conocer a los otros. ¿Sí? Entonces tenemos gozo, tenemos interés genuino en los demás y tenemos una actitud. Hay un pastor que no recuerdo cómo se llama, dice el cristiano maduro es fácil de enseñar, difícil de ofender. Una persona humilde es fácil de enseñar, difícil de ofender. Aquí ya hay una buena forma de autoevaluarnos. ¿Qué tal estoy yo en estas 3 cosas? Por último, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de en qué pensamos. ¿En qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuánto pensamos? ¿En qué pensamos? Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y entonces Pablo tiene aquí algo muy claro. Él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Él es un vaso de barro. ¿Cuánto vale un vaso de barro? No mucho, ¿verdad? Pero dice, en este vaso de barro hay un gran tesoro y tiene un propósito. Dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego hay una forma de vida, afligido, pero no agobiado. Es decir, la situación me aflige, pero yo no estoy agobiado, no me presiona, no cae sobre mí como un peso que me aplasta. Sí, perplejos, es decir, no se entiende del todo, pero no desesperado. No entiendo todo lo que Dios está haciendo y todo lo que está pasando, pero sé que puedo confiar en Él. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y entonces cuando tú y yo nos consideramos así como Pablo, vasos de barro en los que Dios está manifestando su gloria y su poder al ser transformados a la imagen de Cristo, eso debería de cambiar todo lo que vivimos, el cómo vivimos todo lo que vivimos. Si todo lo que sucede en nuestras vidas es a fin de que tú y yo seamos semejantes a Cristo, entonces debería ser vivido de una manera distinta. Y la pregunta de aquí para ti y para mí es, ¿en qué están puestos nuestros ojos? ¿En qué están puestos nuestros ojos? ¿Cómo reaccionamos a las cosas que vienen en nuestra vida? De nuevo, Luis dice que acercarse, aunque sea por un momento, a la humildad es como un trago de agua fresca para un hombre en el desierto.
Acercarse, aunque sea por un momento, a una persona que manifieste humildad genuina es como un trago de agua fresca para un hombre en el desierto. Es una virtud que refresca a otros porque busca servir a otros, porque está contemplando a Cristo y su obra en nosotros. Y entonces la pregunta aquí empieza por nosotros, como en todas las demás virtudes, pero esta es una virtud esencial para el creyente. ¿Estamos siendo realmente humildes? Los niños pueden percibir humildad en nosotros. Manifestamos verdadero interés hacia ellos y verdadero gozo en todo lo que viene a nuestras vidas, aun cuando sea difícil. O renegamos de lo que está pasando. Y me interesa nada más hacer mi trabajo, pero el niño me interesa poco. Porque eso finalmente muestra soberbia en mi corazón. Aunque no lo piense yo así. Tal vez ninguno de nosotros digamos, no, los niños no me interesan. Pero si no muestro interés, no me interesa. No hay vuelto de hoja. Y entonces, es un buen momento para examinarnos nosotros mismos. No podemos enseñar algo que nosotros no estamos viviendo.